Dora María Douglas, gracias por conversar con la audiencia de esta semana. El cambio que ha ocurrido entre estos operadores del poder entre 2016 y 2026 es el resultado de una purga ejecutada por Rosario Murillo, que en realidad empezó desde 2007 con la caída de Dionisio Marenco, pero después cayó Lenin Serna y más recientemente el general Hayes Leven, el general Humberto Ortega, Horacio Rocha, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Baltodano, Néstor Moncada Lau, Bayardo Arce y muchos más. Y subieron Fidel Moreno, Laureano Ortega, Gustavo Porras, el general Avilés, Ovidio Reyes, Luis Cañas y Wendy Morales, entre otros. ¿Cómo se explica que Rosario Murillo haya podido ejecutar esta purga en el Frente Sandinista y en el poder con total impunidad? Rosario Murillo ha representado el poder de Daniel Ortega durante mucho tiempo. Es decir, ella ha actuado en nombre de Daniel Ortega, que era el que detentaba el poder total hasta que se estableció plenamente esta copresidencia, y ella ha actuado como administradora total del aparato de gobierno, del aparato político, y ahora ya del ejército, el Ministerio del Interior, la policía. Pero ella ejecutó todo eso como brazo de Daniel Ortega, y a Daniel Ortega francamente no le importaba, porque él entendía de que la correlación que Rosario Murillo estaba creando era una correlación interna dentro del Frente Sandinista y en el gobierno que le favorecía a él también, que toda esa cantidad de personas que ella movía y removía y a los que ascendía le eran también igualmente leales a él. Pero el proyecto de Rosario Murillo siempre ha sido quedarse sola en el poder, ¿verdad? Y está cada vez más cerca de estar totalmente sola, y sobre todo ahora que ella tiene aislado a Daniel Ortega. Pero ella ha contado con la firma de Ortega para ejecutar todo eso. Eso es lo que le ha dado ese poder a Rosario Murillo. Pero muchos de los que he mencionado que han caído se pensaba que eran intocables y posiblemente algunos de ellos pensaron siempre que estarían ahí, que tenían algún respaldo de Ortega. ¿Esta purga ha tenido alguna consecuencia? ¿Hay alguna señal de resistencia a esta purga? Señal de resistencia interna dentro del Frente Sandinista no veo, porque el Frente Sandinista nunca dejó de ser un partido, digamos, de vocación autoritaria y rayado como para aceptar el ejercicio autoritario de poder por parte de Daniel Ortega. Y en el momento que Daniel Ortega colocó a Rosario Murillo al frente de todo el trabajo del Frente Sandinista, pues toda esa gente estaba dispuesta a obedecer las órdenes de Rosario Murillo. Es decir, siempre ha sido un partido vertical y centralizado. Y Rosario Murillo se aprovechó de esa circunstancia. Y por otro lado, Daniel Ortega solía tener un espacio de maniobra. Es decir, Rosario purgaba a amigos de Ortega, y entonces Ortega les daba un papel, los nombraba asesores presidenciales, los llevaba a conversar directamente con él, le facilitaba algunos negocios, pero ese margen de maniobra que tenía Ortega en relación a las decisiones de Murillo también lo ha ido perdiendo. De manera que actualmente, si cae en desgracia uno de los amigos de Daniel Ortega, está liquidado. Ortega no tiene capacidad ya de darle y administrar espacio para contentarlo un poco, pues, y para tenerlo ahí más o menos funcionando. Esto tiene que ver con el hecho de que Ortega siempre arbitró entre las corrientes dentro del Frente Sandinista. Después apareció esta corriente encabezada por Murillo, que se fue tragando a las otras. Y entonces Daniel pues les daba su caramelito, su cariño a esto, que sus negocios, sus nombres, sus nombramientos, sus cargos de asesores, su salarito, y ya todo el mundo tranquilo. Y Rosario seguía avanzando, ¿verdad? En su ambición de copar absolutamente todo. Ahora, Douglas, en este entramado de poder, ¿tiene Daniel Ortega alguna cuota, algún ejercicio de poder real? Este jueves, Daniel Ortega reapareció después de 33 días de ausencia del escenario público para repetir el mismo discurso que ha dicho en los últimos 10 años con mucha frecuencia. Y sin embargo, alguna gente, algunos analistas incluso, están pendientes del impacto que provocaría su desaparición física en esta cadena de mando. Sí, creo que eso nos lleva a la pregunta de que si esta dictadura es
en un momento fue Daniel Ortega utilizando el brazo como brazo a Rosario Murillo, luego una dictadura claramente bicéfala, y hoy algunas personas piensan que es la dictadura de Rosario Murillo utilizando a Daniel Ortega como una especie de tótem, es decir, como fuente de su poder simbólico para ejercer poder real. Yo creo que, bueno, eso puede ser también una estrategia de Ortega para limpiarse las manos. Recordemos que siempre a lo interno de la militancia se dice, esto no lo sabe el comandante, es un problema de la compañera, para tratar de limpiarle, lavarle la cara a Daniel Ortega y que Daniel Ortega no sea visto como el malo de la película. Yo creo que no es así. Todo esto es acordado entre ellos, pero claramente hay una especie de sumisión de Ortega a los designios de Rosario Murillo y que de Ortega está pasando a un segundo plano. Sobre el tema de la desaparición de Ortega, bueno, yo creo que ahorita en Venezuela tenemos un claro ejemplo. Se acaba fuera el dictador, la dictadura puede seguir en pie. Y aquí en este caso hay una sucesión clara de Rosario Murillo y un plan a que ese poder lo suceda Laureano. No hay que hacer cuentas alegres, pues de que sin Ortega la dictadura se va a caer. Claramente va a ser un gran momento de inestabilidad, de incertidumbre, que puede dar al traste con la dictadura, pero no hay que dar eso por sentado, porque efectivamente sí, Ortega es como el gran cohesionador de todo el sandinismo, de todo ese aparato represivo, pero sin Ortega muchas personas a lo interno podrían animarse a hacer un cambio de señas, pues a tratar de maniobrar a lo interno político del partido y ahí vamos a ver los actores que realmente tienen cierta autonomía o que tienen poder propio, qué pasaría con el ejército, qué pasaría con los hijos, porque este tema de las traiciones, yo creo que Rosario Murillo, después de lo que pasó con Maduro, está al tanto de que las traiciones pues, están a la orden del día. Por eso es que hacen las purgas. Es decir, las purgas son naturales en los regímenes represivos porque se imponen por la fuerza. Si no, miremos las purgas de Stalin, Ochoa en Cuba, Venezuela. Es decir, Delcy Rodríguez no estaría ahí si ella no hubiera participado en la purga de Tarek El-Aissami, si no, antes no se hubiera participado en la purga de Isaías Baduel, de Rodríguez Torres. Estas personas saben de que ellos solo pueden estar en el poder si quitan a los adversarios de en medio, pero eso no va a terminar de acabar nunca con la amenaza de que pueda surgir una alternativa de poder dentro del régimen autoritario. Vamos a hablar más adelante sobre esas alternativas, pero vamos primero al quién es quién en estos operadores del poder. Una de las conclusiones de esta investigación es que Fidel Moreno y Gustavo Porras son los principales operadores políticos de Rosario Murillo. Laureano Ortega es la figura predominante, principal dentro del núcleo familiar y el general Julio César Avilés es el operador que ejerce más poder político, militar y económico después de Rosario Murillo. ¿Cuál es tu valoración sobre estas 5 figuras? La más importante para mí sigue siendo Avilés, es decir, porque como siempre se dice en Nicaragua, el poder está en las cañahuecas. Mao decía que la última instancia del poder está en la boca de los fusiles, es decir, esta dictadura se sostiene por ese poder armado, si bien es cierto lo económico, todos los negocios son sumamente importantes. Yo creo que el principal motor de esta gente es que ellos roban para estar en el poder, no necesariamente están en el poder solo para robar. Es decir, el poder también es un fin último. Y en este caso Avilés tiene al ejército. Para mí es la figura más importante. Laureano poco a poco se ha ido abriendo camino. Es innegable que ya he visto por casi todos ellos como el sucesor. No sé qué van a pensar los militares, qué va a pensar el sandinismo histórico de él. Y las otras figuras yo creo que son bastante endebles. Aunque yo, viéndolo de Venezuela, uno nunca se imaginaría pues de que actores tan relevantes como Diosdado Cabello, el mismo Padrino López, estén subsumidos debajo de los Rodríguez. En Nicaragua puede surgir algún actor que no sabemos, es decir, no sabemos realmente en un cambio intradictadura qué es lo que puede suceder, pero creo que no podemos estar apostando solo al tema de la intradictadura, sino al cambio real de pro-transición democrática. Pero en ese balance de poder yo apuesto y creo que el ejército es el actor decisivo y que Avilés es el que terminaría arbitrando. Para mí, Avilés es un personaje totalmente gris, sin ningún tipo de talento, que no ejerce prácticamente, es decir, ningún tipo de liderazgo, no tiene ese talante, pero la institución sí. Entonces, cuando yo veo a Avilés, hablo de la institución Ejército de Nicaragua. Y esa institución es administrada de manera centralizada por Avilés, es decir, hay una administración delegada en el general Avilés a través del alto mando y los 25 generales que representan un tapón en la institución que no permiten el ascenso de los coroneles en el ejército, pero esa es la gran diferencia. La policía está intervenida políticamente desde siempre y tiene 3 jefes, Francisco Díaz, Victoriano Ruiz y Shukov Serrano. Este control que ejerce Avilés a través de los 25 generales, Dora María,
representa estabilidad para la institución militar. En absoluto, porque cada vez que en un ejército existe un tapón a los ascensos, lo que hay es una bomba que se está acumulando. Hay oficiales de carrera militar que sienten que no tienen ningún futuro dentro del ejército por dos razones. Una, porque el ejército lo han convertido en un instrumento al servicio de la familia Ortega Murillo. Y ya no es un ejército profesional, es una guardia pretoriana al servicio de los Ortega Murillo. Y lo otro es porque existe ese gran tapón ahí que no se mueve, de generales, ¿verdad? Que están ahí usurpando cargos, volviéndose ancianos en esos cargos, jugando papel cero, digamos, desde la perspectiva de la institucionalidad del ejército, y que están impidiendo que estos oficiales militares de carrera puedan ascender como les corresponde según el escalafón militar. Todo ejército donde vos trabas el proceso de ascenso en grado, donde trabaja el proceso de funcionamiento y fluidez del escalafón militar, está acumulando una bomba interna, porque hay el impulso natural de un capitán es ser ascendido a mayor, el impulso natural de un mayor es ser ascendido a teniente coronel, y además ir elevando su posicionamiento en los cargos dentro del ejército. Avilés es un tapón absoluto ahí, pero además es un tapón totalmente prescindible. El día que Rosario Murillo no lo necesite, y va a ser pronto, Avilés va a salir de circulación, ¿verdad? Porque la tendencia de Rosario Murillo es sustituir lo viejo por los absolutamente incondicionales a ella. En el área económica se ha consolidado Ovidio Reyes, el presidente del Banco Central, como una especie de superministro, sobre todo después de la caída de Iván Acosta. Ha habido ya dos ministros en el Ministerio de Hacienda y cada vez es mayor la incidencia y el control que tiene Reyes, no solo sobre el Banco Central, sino también sobre las finanzas públicas. Es el interlocutor con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, y tiene una enorme incidencia en otras áreas. Ahí está también Laureano Ortega en el gabinete económico, aunque no es ministro de ninguna cartera. Y por el otro lado, el ministro de Infraestructura, el general en retiro Óscar Mojica, y Chico López, que no es ministro, pero que tiene que ver en el manejo de lo que se conoce como la corrupción oficial y la corrupción no autorizada. Este modelo centralizado de control económico que ha logrado incluso reconocimiento y la complacencia del Fondo Monetario Internacional, ¿qué impacto tiene en el manejo de la economía, en la relación con el sector privado, al que se le ha impuesto también un esquema de extorsión económica? Y sin embargo la gente dice, en Nicaragua la economía funciona, no está colapsando como en Cuba o como en Venezuela. Los Ortega Murillo han priorizado una política económica de estabilidad macroeconómica. Esa es una realidad, y por eso es que la inestabilidad institucional que provoca Murillo en todas las instituciones públicas no ha alcanzado el Banco Central por la dirección de los asuntos económicos. Tal vez el movimiento ahí más importante ha sido el de meter a Laureano de manera progresiva en el manejo de los temas económicos sin que lo haga directamente, sino a título de supervisor. Pero eso le garantiza a ellos mantener pues estabilidad macroeconómica, mantener buenas notas en el Fondo Monetario Internacional, y que la economía no entre en desequilibrios. Esa ha sido una prioridad de los Ortega Murillo, claro, de que cualquier factor de inestabilidad económica también se convierte en un factor de inestabilidad política. Pero bueno, la tendencia centralizadora, ya se sabe que pues a la gente del Fondo Monetario Internacional les encanta la dictadura que manejan centralizadamente la economía, porque los del Fondo Monetario Internacional nunca han sido electos por nadie, no le rinden cuentas a nadie. Entonces, para ellos es muy alegre ponerse de acuerdo con una dictadura, porque la dictadura tiende a ejecutar como le da su gana las recomendaciones económicas que ellos hacen. Entonces, sí, ahí es donde menos inestabilidad ha introducido Murillo en el manejo de las finanzas públicas y de la economía. Claro, el Ministerio de Hacienda sí ha tenido inestabilidad. Tuvo mucho tiempo Acosta, pero después ya ha habido cambios y ya finalmente me parece que ni les importa quién está de ministro. Lo importante es que hay un secretario general que firme las decisiones que toma Ovidio Reyes, que ahora es el superministro económico, que también maneja la UAF, pues la Unidad de Análisis Financiero, y también maneja la Superintendencia de Bancos. Ovidio Reyes es juez y parte en materia del sistema financiero nacional. Eso ha sido muy útil para ellos, pero también es muy peligroso.
¿verdad? Porque no hay ninguna contrapartida en materia de política económica. Y no vamos a decir pues que Rosario Murillo y Daniel Ortega son ilustres ellos en política económica, entonces tiene sus riesgos ese modelo. Este esquema es sostenible en un contexto en el que tiende a producirse este año y el próximo año una reducción de flujo de remesas, por una parte, por la otra, más aranceles de parte de Estados Unidos y un aislamiento que no lo logra compensar los préstamos onerosos de China y las supuestas inversiones chinas en infraestructura. Lo que hay que destacar es el tema de la migración y de las remesas, pues porque la dictadura se ha jactado mucho de su éxito económico, pero hay que destacar que en Nicaragua aproximadamente el 30% del PIB son remesas, es decir, es el país más dependiente de remesas en todo el hemisferio occidental, cuando Nicaragua nunca estuvo en ese escalafón. Siempre hablábamos de El Salvador, de Guatemala, del mismo México, y Nicaragua ahora está liderando ese ranking, lo que nos dicen realmente que la gran política económica de esta dictadura ha sido exportar a los nicaragüenses, no solo por el desastre político que ha significado entablar una dictadura tan cruel en el país, pero también por las pocas oportunidades y la característica de nuestra economía nacional, porque recordemos que también hay un 80% de informalidad, es decir, personas que tienen trabajos bastante precarios, que no la están pasando de lo mejor. Sin embargo, la dictadura puede mostrar buenas cuentas macroeconómicas, que ellos dicen de que va a haber crecimiento del 5%, lo cual está avalado por el Fondo Monetario, por la CEPAL, que va a haber menos del 3% de inflación, pero eso es por la política, porque Ovidio Reyes hay que destacar quién es, una persona que tiene 40 años de estar en el Banco Central, estudió en Pensilvania. Hoy la escuela que más domina el Fondo Monetario Internacional no es la escuela de Chicago, sino que es la escuela de Pensilvania. Es decir, los grandes economistas en jefe son de esa escuela. Él también estudió en Chile. Es decir, entonces su formación, él es prácticamente lo que antes era el caballo negro para el sandinismo, para la izquierda latinoamericana. Es una especie de evolución de Chicago Boy. Es un economista ortodoxo que aplica a rajatabla todo el manual del Fondo Monetario Internacional. Y es por eso que la economía de Nicaragua es bastante estable en ese sentido. Además, también se quemaron con leche en los años 80, no van a tratar de implementar ningún tipo de esa política. Pero ese es el punto, porque también a Nicaragua, siempre que se le compara a nivel económico su desempeño, es porque siempre lo estamos comparando con una Nicaragua hipotética. Cuando Ortega llega al poder, se crea que Ortega va a crear un desastre económico. Como no generó un desastre económico, entonces tuvo un éxito, pero no es que la economía se ha desarrollado tanto. Como no fue un desastre como en los 80, entonces fue un éxito. Ese es realmente el baremo con el que se mide la economía nicaragüense, pero si somos más realistas, realmente lo que destaca Nicaragua es el estancamiento, es decir, no hay progreso, no hay desarrollo y no va a dejar de haber migración y remesas. Sin embargo, eso también hace muy vulnerable al país, porque casi el 30% de tu economía nacional depende de remesas. Eso está colgado de la brocha de una decisión de Trump de deportar a todos los migrantes en Estados Unidos, nicaragüenses, de clavarle más impuestos a las remesas y ya ni digamos el tema de las tarifas. Entonces esa apuesta internacional también a buscar alternativas a Estados Unidos, que sigue siendo nuestro socio comercial, no se puede sacar a Nicaragua del hemisferio occidental, estamos en este continente, no nos pueden llevar al sudeste asiático. Entonces la apuesta de Ortega de buscar alternativas a Estados Unidos no es nada viable. Es por eso que ellos tarde o temprano, si siguen manteniendo la dictadura, van a tener que rendir su rey y buscar un acercamiento a Estados Unidos. Y ahora vuelvo con el tema de Venezuela, más por lo que pasó con Maduro. Y aquí quiero destacar el tema de la fragmentación de la policía y no del ejército. Eso es raro que en Nicaragua no lo hayan hecho, pues, porque una de las características de estos regímenes es que siempre tratan de fragmentar el poder armado, y en Nicaragua no ha sucedido eso. Es decir, en Venezuela hay un tapón, pero es un tapón enorme. Es decir, Venezuela tiene como 2000 generales, tiene más generales que toda la OTAN, que todo el ejército de Estados Unidos. Mantienen a generales 20, 30 años cuando tuvieron que ir a retiro y suben a otros y siguen manteniendo el mismo grado a pesar de que no tienen tropas ni poder real. Entonces Nicaragua no han hecho eso tampoco. Entonces, pero yo creo que es el siguiente paso. Tarde o temprano, si Rosario Murillo quiere mantenerse en el poder, va a tener que aplicar la misma política que hizo en la policía, en el ejército. Yo creo que se va a hacer otro umbral que hay que estar pendiente cuando se pase. Estos anillos del poder que estamos describiendo en realidad no son grupos, no son corrientes, son más bien correas de transmisión de una cadena de mando entre los cuales incluso existen rivalidades y competidores como Fidel Moreno y Gustavo Porras o los tres jefes policiales, y los únicos que parecieran tener alguna suerte de identidad como grupo son, por un lado, los hijos de la pareja presidencial, que comparten las mismas expectativas, las mismas penurias, las mismas visión en algunos temas, y por el otro lado los militares del ejército que están en esa burbuja institucional. Estos dos grupos pueden tener alguna suerte de autonomía para influir
en el funcionamiento del poder? La familia evidentemente tiene una influencia en cómo se ejerce el poder político, no, pero en sí, ciertas decisiones. Aunque Rosario Murillo, pues ella no es muy afín, como quien dice, andar escuchando, pues ni siquiera a sus hijos, ¿no? Uno puede ver eso fácilmente en la manera en cómo trata a los hijos en público y a la propia Camila, ¿no? Pero indudablemente que los hijos tienen un peso político específico elevado. La tradición en Nicaragua histórica ha sido que los militares se subordinan al poder político. Los militares nunca han jugado un papel dominante en la política nicaragüense, han sido los civiles los que han convertido a las instituciones militares en apéndices del poder civil. Así fue con la dictadura en los Somoza y así fue durante la época del sandinismo y así es actualmente. El régimen político dominante subordina a los militares. Yo no veo a los militares jugando un papel de agencia política. Los veo, digamos, dentro de la institución, incómodos porque la institución ha dejado de tener el papel que le corresponde, porque la fuerza institucional se ha perdido, porque una transición democrática, si el ejército no muestra un expediente serio, va a salir afectado. Yo siento que hay oficiales militares que están preocupados por el futuro institucional del ejército de Nicaragua. Y en la medida en que ese ejército esté comprometido y esté siendo obligado a comprometerse con la represión, en esa medida se va desprestigiando. ¿Para qué necesita Nicaragua un ejército? Un análisis frío, frío, frío. Pues para defender la soberanía, magnífico. Pero un ejército que ya no te sirve para defender la soberanía porque no has tenido ataque a esa soberanía en los últimos 40 años, y pues lo que es usado para la represión es simplemente prescindible. Y eso lo saben los oficiales militares de alta graduación y los de menor graduación. Y eso ellos se dan cuenta de que el ejército peligra por las circunstancias a las que está siendo llevado por los Ortega Murillo. Pero yo de todas maneras no los veo a ellos como institución haciendo un papel de actores políticos, haciendo discernimiento sobre quién va a ocupar el poder o quién no. Pero además, ni siquiera es deseable, pues.